Hola a todos y bienvenidos al tercer programa de la segunda temporada de Mates a Prueba. Ya estamos en el año 2020. Esperemos que los Reyes se hayan portado bien. Empezamos el año con una entrevista muy especial. Hemos entrevistado a Héctor Socas Navarro. Él es astrofísico y director del Museo de las Ciencias del Cosmos. Espero que les guste. Empezamos. En el video de hoy hablaremos sobre Hipatia de Alejandría, la primera mujer astrónoma y dedicada a la ciencia documentada. Nace en el siglo IV en Alejandría, actual Egipto, que por aquel entonces pertenecía al Imperio Romano. Desde pequeña mostró interés por la ciencia y la astronomía. Es hija del astrónomo y matemático Teón, a quien ayuda a transcribir textos y elaborar comentarios. Aparte de estudiar con su padre, viajó a Atenas y Roma para formarse. Posteriormente se dedicó a enseñar matemáticas, filosofía y astronomía. Sus aportaciones a la ciencia y a la literatura fueron sumamente valiosas, como el comentario de la aritmética de Diofanto, que simplificó las operaciones matemáticas. Escribió un tratado de 8 libros sobre geometría de las cónicas y cartografió cuerpos celestes. Además, creó el astrolabio para medir la posición de los astros o el hidrómetro para medir el peso de los líquidos. Entre el año 415 y 416, Hipatia es asesinada. El obispo Cirilo acusó a Hipatia de bruja y hechicera, ordenando su asesinato. Su historia inspiró a muchos artistas. Aparece mencionada en revistas, libros y obras de teatro. Fue llevada al cine con la película Ágora. El crimen contra Hipatia pasó a la historia como uno de los más sobrecogedores y se convirtió en símbolo del avance del pensamiento y una figura femenina influyente. La astronomía griega recibió importantes influencias de otras civilizaciones de la antigüedad, principalmente la India y Babilonia. Durante la época helenística y el Imperio Romano, muchos astrónomos trabajaron en el estudio de las tradiciones astronómicas clásicas en la Biblioteca de Alejandría. Por ejemplo, Aristarco fue un astrónomo y matemático nacido en Samos, Grecia. Fue uno de los primeros en realizar un trabajo astronómico. Fue el científico que calculó las distancias que separan la Tierra de la Luna y el Sol. De acuerdo a este astrónomo, la Tierra se encuentra unas 18 veces más distante del Sol que de la Luna. Mientras tanto, el Sol es 300 veces mayor que la Tierra. Tiempo más tarde se demostró que su método de cálculo era correcto, pero no la medición. Pues, unos siglos más adelante, Copérnico empleó un método de cálculo más preciso que le demostró que se hallaba unas 400 veces más lejos de la Tierra. Eudoxo, discípulo de Platón, nació en Turquía. Era matemático y astrónomo. Fue el primero en plantear un modelo planetario basado en un modelo matemático, por lo que se le considera el padre de la astronomía matemática. Dentro de su obra también destaca la teoría de rotación de la Tierra sobre su propio eje, la explicación científica del ciclo de las estaciones y las mediciones del año trópico. Es la primera persona que propone el modelo heliocéntrico, que sostiene que la Tierra y los demás planetas existentes giran alrededor del Sol. Además, explicó el movimiento del Sol, la Luna y los planetas, e introdujo un ingenioso sistema en el que asigna 4 esferas a cada astro para explicar sus movimientos. Hola a todos, hoy estamos aquí con Héctor Socas, director del Museo de las Ciencias del Cosmos. Él es astrofísico y trabajó durante 10 años en planes de investigaciones espaciales en Estados Unidos. Es un placer estar aquí contigo, Héctor. El placer es mío, muchas gracias por visitarme. Bueno, pues para empezar, ¿cómo y cuándo surge la vocación de ser astrofísico? Bueno, pues en mi caso de pequeño. En mi caso de pequeño, yo desde niño, yo creo que las películas del espacio me empezaron a hacer que me interesara en el espacio, en el universo, las estrellas, los planetas. Supongo como todos los niños, es una cosa muy normal. Y luego después sí que es verdad que
por ejemplo, yo recuerdo que me influyó mucho en la serie de documentales Cosmos, de Carl Sagan, que se emitió aquí en España cuando yo tendría, no sé, 11 años o algo así. Y eso me marcó mucho, y yo creo que marcó mucho el que yo quisiera dedicarme a estudiar las estrellas, ¿no? Y luego también tener aquí en Canarias el Instituto de Astrofísica de Canarias, pues probablemente hizo que luego me diera cuenta que aquí se podía hacer eso, que vieras que era algo accesible, que no es una cosa que se hace en otros sitios, y en fin, que lo viera como algo que se podía hacer, algo realista, ¿no? Pero también me gustaría aclarar que no siempre tiene por qué ser así, ya que yo tengo muchos compañeros aquí en el instituto que no sabían lo que querían hacer hasta que entraron a la universidad. Y entraron a la universidad y se metieron a hacer física, como podían haber hecho cualquier otra cosa, y luego se metieron a hacer astrofísica, hicieron un doctorado y han hecho una carrera muy brillante, ¿no? O sea que no es necesario, a veces tenemos un poco esa idea, ¿no?, de que, bueno, si uno tiene desde pequeñito la vocación y tal, no tiene por qué, te puede dar más adelante o no, en fin, como en mi caso, como es lo que me preguntas, pues sí te digo que sí que desde pequeñito me atraía mucho. Y principalmente tu campo de investigación era el Sol. ¿Cómo surgió la idea de cambiar a la vida extraterrestre? Bueno, no he cambiado realmente, ¿no? Lo que pasa es que yo, si bien sí que es cierto que lo que más me he dedicado es el Sol, porque es en lo que empecé a trabajar en mi tesis doctoral, y uno se especializa mucho cuando terminas la carrera, empiezas a hacer el doctorado, ahí es donde realmente te especializas, ¿no? Y es donde aprendes mucho sobre un determinado campo, pero a mí me gusta toda la astrofísica, entonces siempre he estado un poco atento a lo que pasa en otras ramas, en otras áreas, y claro, como a todos nos interesan las grandes preguntas, ¿no? Las preguntas de vida en el universo, las preguntas de la materia oscura, en fin, todas las grandes preguntas que tiene ahora mismo la física y la astrofísica. Y sí que es cierto que un día, casi por casualidad, pues se me ocurrió una idea que empecé a explorarla, y pues de ahí surgió un trabajo que creo que es muy interesante y que me he divertido mucho haciéndolo, que es lo importante con estas cosas, y creo que puede hasta incluso tener su cierto interés. ¿Crees que puede haber vida en otros planetas del universo? No lo sabemos porque no podemos saberlo con seguridad, hasta ahora no la hemos encontrado, la estamos buscando y la seguiremos buscando porque la gran mayoría de los astrofísicos piensan que sí, que es muy plausible que haya vida en otras partes del universo. Yo personalmente, pero es una opinión, estoy convencido de que sí. Si me preguntas mi opinión personal, estoy convencido que sí, pero también estoy convencido de que el universo está tan vacío y las estrellas están tan lejos unas de otras que realmente llegar a descubrir vida en otro sitio es muy complicado. Te hemos investigado un poco y hemos visto que hace un tiempo, el año pasado creo, desarrollaste un tecnomarcador. ¿Nos podrías decir en qué consiste y cuál es la diferencia en el que tú desarrollaste a otros previos? Sí, esto bueno, es un poco el trabajo al que me refería antes, ¿no? Que tiene que ver con tecnomarcadores, quizá podemos empezar explicando lo que son. Como te decía, nos gustaría poder encontrar vida en otros planetas, en otras estrellas, y para eso pues estamos construyendo telescopios cada vez más potentes que nos permitan analizar esos planetas, ¿no? Entonces la cuestión es ¿qué podemos nosotros aspirar a encontrar en otro planeta que nos indique que ahí hay vida o que ahí hay vida inteligente? Entonces hay gente que lleva mucho tiempo pensando en esto, ¿no? En particular llamamos biomarcadores a trazas que podemos encontrar en las atmósferas, sobre todo de un planeta, que digan que si ahí encontramos pues esas moléculas o esos biomarcadores, eso nos va a indicar que ahí hay vida. Pues el concepto análogo, tecnomarcador, es un concepto que significa que podemos observar que nos indique que ahí hay tecnología. Entonces ahí la idea es, no solo, es más ambicioso que simplemente decir buscamos vida inteligente, vida que haga tecnología. Entonces, ¿qué podemos ver en otro planeta que nos indique que ahí alguien está usando tecnología? Pues se han propuesto varias cosas. Se ha propuesto pues, contaminación industrial en la atmósfera, se ha propuesto buscar pues, que una civilización pueda rodear su estrella con una gran nube de paneles solares, lo que se llama una esfera de Dyson, para recoger toda la luz de su estrella y usarlo como fuente de energía, ¿no? Esos son tecnomarcadores, o sea, algo que tú pudieras observar, que tú digas, ahí debe haber alguien construyendo algo tecnológico, ¿no? Entonces la idea que yo propuse, que se publicó el año pasado, es que pensar en que nosotros pues tenemos satélites y tenemos cada vez más satélites. Es esperable que una civilización tecnológica pues sienta interés en el espacio en torno a su planeta, y que también ponga satélites. Entonces, si nos fijamos en cómo ha ido la evolución, nosotros cada vez tenemos más y más satélites, y el ritmo al que estamos poniendo satélites aumenta exponencialmente, ¿no? No solo satélites, sino también basura espacial, que es también la consecuencia de todo esto.
Si lo hacemos nosotros, es esperable que otras civilizaciones también lo hagan. No quiere decir que todas lo hagan, pero puede haber alguna que también lo haga, ¿no? Y entonces, entre tantos millones y millones de estrellas, pues se trata de intentar buscar señales de satélites y en particular de unos muy particulares que son los geoestacionarios. Los satélites geoestacionarios son aquellos que orbitan en la Tierra de forma que hacen una órbita exactamente en el mismo tiempo que la Tierra gira sobre sí misma. Y entonces esos satélites están siempre fijos sobre el mismo punto de la Tierra, porque según la Tierra va rotando, el satélite también va dando la vuelta, ¿no? Entonces estos satélites inicialmente eran muy útiles para telecomunicaciones, se usaban como una especie de repetidores que están fijos siempre en el cielo. De hecho, bueno, hoy en día el satélite Astra, todo esto está en un punto del cielo, no se mueven, porque son geoestacionarios. Entonces la órbita geoestacionaria es muy específica. En la Tierra esa órbita está a 36.000 kilómetros de altura, ¿vale? Y no hay ningún proceso natural que ponga satélites en órbita geoestacionaria. Si tú detectas algo en órbita geoestacionaria, quiere decir que es artificial, casi seguro. Que es uno de los grandes problemas de buscar inteligencia extraterrestre, ¿no? Que si tú observas algo, ¿cómo puedes estar seguro de que son extraterrestres? Claro. Y que no hay una explicación natural, ¿no? Siempre se dice que la explicación alienígena debe ser la última después de que has descartado todas las otras explicaciones, pero es imposible descartar todas las otras explicaciones, ¿no? Entonces este tecnomarcador es interesante porque si tú encuentras algo en órbita geoestacionaria, eso sería un indicio muy claro de que es artificial. Sería una señal casi inequívoca de que ahí hay vida inteligente. Y bueno, ¿qué opinión tienes sobre los satélites que lanzó Elon Musk denominados Starlink? Bueno, pues eso tiene muy enfadados a casi todos los astrónomos del mundo. A mí personalmente me pone muy contento porque mucha gente dice que el número de satélites que hace falta para que este tecnomarcador que he propuesto sea útil es demasiado grande y que ninguna civilización va a poner tantos satélites. Y justo después llega Elon Musk y nos dice que quiere poner miles y miles de satélites, ¿no? 40.000 satélites en órbita. Lo cual demuestra que incluso hoy en día seguimos viendo la utilidad de los satélites, ¿no? No, pero bromas aparte, bueno, entendemos que estos satélites pues, tienen una función social, proveer internet a grandes regiones del planeta, pero también hay que tener en cuenta que es algo que afecta a un patrimonio cultural, histórico, natural, que es el cielo nocturno. Igual que, por ejemplo, el alumbrado navideño y las luces, ¿no? que tenemos en nuestras ciudades. Tiene una utilidad, pero hay que equilibrar eso también con un patrimonio que tenemos todos, ¿no? Cuando encendemos luces apagamos estrellas. Lo mismo pasa con los satélites de Starlink. De momento son pocos, se han hecho 2 lanzamientos, uno en mayo, otro en noviembre, cada uno con 60 satélites, y la gente los está viendo. Al principio se ven a simple vista, porque se colocan en una órbita baja, unos 200 kilómetros o algo así, y luego ya más adelante los satélites suben a su órbita definitiva, que es más alta, y ya dejan de ser visibles a simple vista, pero con telescopios se ven, y cuando los astrónomos están observando, pues a veces interfiere con sus observaciones. Ahora son 120 satélites, pero pronto serán miles, si el plan de SpaceX se lleva a cabo. Entonces, bueno, esto lo que resalta es la necesidad, esta y muchas otras áreas, necesitamos una autoridad planetaria. Ya empezamos a ser una sociedad que tiene necesidades planetarias. Esto, el cambio climático, posibles mecanismos de defensa contra la caída de un asteroide, todo esto necesita toma de decisiones a escala planetaria. Y sin embargo, nuestro planeta está organizado en naciones. La máxima autoridad son las naciones, ¿no? Y yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma y tiene que haber una autoridad que regule qué se puede poner en órbita, qué no se puede, cuánto se puede... No sé, es como nuestras costas, pues tenemos leyes que regulan claro. Qué se puede construir, qué no se puede construir, hay un plan de ordenación urbana, debería haber algo también así para el espacio, ¿no? Sí, claro. Hay millones de galaxias en el universo y cada una de estas galaxias tiene millones de estrellas. Y posiblemente cada una de esas estrellas tenga algún planeta. Creo que inevitablemente, al ver el investigar la vida extraterrestre, pues se va a llevar a cabo y vamos a verlo. Pero, ¿crees que nuestra generación o la suya va a poder ver esa investigación? A ver, esto es una apuesta muy arriesgada, evidentemente, ¿no? Pero, bueno, muy arriesgada no, porque como no me juego nada, puedo decir lo que quiera. Entonces, yo voy a decir que sí, que lo vamos a ver. Que lo voy a ver yo, ustedes seguro que sí. Es una apuesta menos arriesgada. Pero sí, de hecho, muchos de los compañeros que trabajan en exoplanetas, ellos piensan que sí, que a lo largo de, bueno, que en 10, 15 años, el administrador jefe de la NASA, científico de la NASA, dijo que de aquí a 15 años encontraremos vida en otros planetas, ¿no? Yo no sé si 15 años, pero
Pero esa vida extraterrestre, ¿cómo la ven? ¿En forma de qué? Bueno, claro, entonces aquí tiene un poquito de truco. La razón por la que somos tan optimistas es porque están en construcción una nueva generación de telescopios que tienen una particularidad. Son 3 telescopios en tierra y uno en el espacio, el James Webb. Este es una maqueta del Hubble, pues el siguiente gran telescopio que se va a lanzar es el James Webb, que entre otras cosas es bastante más grande que el Hubble. Y además en tierra se están construyendo telescopios, no sé si saben que ahora mismo el más grande es el Gran Telescopio Canarias, que está en La Palma, Sí. que tiene 10,4 metros, pues están construyendo telescopios de 30 y 40 metros, son mucho más grandes, ¿vale? Estos telescopios tienen una particularidad, que es que por primera vez van a poder analizar las atmósferas de los planetas que giran en torno a otras estrellas. Entonces vamos a poder buscar biomarcadores, que es esto de lo que les hablaba. Esto se está trabajando mucho ahora. Es decir, ¿qué puede haber en la composición química de la atmósfera que nos indique que hay bichitos? Lo que estamos pensando es vida simple, ¿vale? No estamos pensando de momento en marcianitos. Estamos pensando a lo mejor en plantas o algo parecido a plantas o algo parecido a, no sé, a seres unicelulares. Pensemos que en la vida en la Tierra, durante los primeros 1500 millones de años, solo había vida muy simple. Había vida unicelular y bacterias y este tipo de cosas, ¿no? O sea que la vida, los primeros pasos son muy lentos, por lo que entendemos, ¿no? Por lo que sabemos de biología, y luego poquito a poco la evolución parece que los pasos van siendo cada vez más rápidos. Eso quiere decir que lo más probable es que lo primero que detectemos sea vida muy simple. Entonces en eso es lo que se está pensando. No llegaremos a tener una foto de ningún bicho, no llegaremos a verlo. Simplemente veremos un espectro de una atmósfera que nos dirá, oh, mira, aquí hay metano, hay oxígeno y tal, por lo tanto debe haber alguna forma de vida ahí. Entonces va a ser un poco frustrante, ya lo voy advirtiendo, porque va a ser un bombazo al principio y luego ya después de 2 meses ya nos aburriremos y diremos, ah, bueno, sí, ahí hay algo y ya está, ya no sabremos nada más en mucho tiempo, pero bueno, va a ser un poco así. Y luego iremos descubriendo cada vez más y cada vez más. Yo imagino que será así. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu podcast? Es una palabra horrible, la verdad que no es una palabra podcast, todos la usamos, es un pero... poco rara. Coffee Break, pues ¿cómo sí, surgió la idea o algo así? Encantado. Pues la idea surgió porque a mí me gustan mucho los podcasts y me gusta la radio. Me gusta escuchar la radio porque es un medio que te permite estar haciendo otra cosa, te permite estar en casa, yo qué sé, fregando los platos o haciendo la cena o lo que sea, o estar conduciendo, por ejemplo, en el atasco de la autopista del norte y puedes estar escuchando la radio o escuchando un podcast, ¿no? Ahora que tienes esa posibilidad y claro, el formato podcast es como la radio, pero con mucha más libertad, porque es a la carta, ¿no? Puedes escuchar lo que quieras. Entonces siempre he sido muy fan de esa forma de comunicación y como yo escucho varios podcasts sobre otras cosas, y además me gustan las tertulias sobre actualidad, sobre política, sobre deportes, pues me gusta oír gente hablando y comentando cosas, pues se me ocurrió que no había en aquel momento una tertulia sobre ciencia, sobre la actualidad de la ciencia, o sea, lo último que ha pasado esta semana, ¿no? Y como eso es una cosa que me gusta comentarla con amigos y compañeros que tenemos aquí en el Astrofísico, en el café, pues solemos estar hablando de estas cosas, pues digo, oye, si ponemos unos micrófonos y grabamos un podcast. Y esa fue un poco la idea con la que empezamos. Y simplemente grabar una conversación entre amigos en la que vamos comentando, pues eso, las cosas que nos gustan, las noticias de la ciencia y tal. Y bueno, empezamos hace 4 años y el proyecto, lo que empezó como una cosa un poco un juego, pues ha crecido mucho, hay mucha gente que lo escucha y ahora la verdad es que da cierta responsabilidad ponerse delante del micrófono. Ahora tienes que leerte bien las cosas porque como te equivoques en algo, claro, siempre va a haber alguien que te va a decir no tenéis ni idea sobre este tema, esto realmente no es así, sino de esta otra forma. Y luego ya nos llegó un momento, sobre todo hace cosas de 2 años, nos empezó a pasar que empezamos a comentar artículos y trabajos de gente, sobre todo investigadores en España o en Latinoamérica, de habla hispana, y empezamos a hablar de sus trabajos y de repente nos escribían diciendo, oh, muchas gracias por hablar de nuestro trabajo, lo habéis contado fatal. No era realmente así, sino era de esta y esta otra forma y tal. Y entonces ya te das cuenta de que tienes que tener un poco más de cuidado. Pero bueno, intentamos que siga siendo eso, una conversación desenfadada y que podamos criticar a todo el mundo tranquilamente y nada, pues que se quejen si quieren. Ahora hablemos un poco más de matemáticas. ¿Cómo relacionas tu campo de investigación con las matemáticas?
Bueno, toda la física está muy íntimamente relacionada con las matemáticas, de una forma o de otra, ¿no? Entonces, de hecho, yo casi diría que toda la investigación, porque incluso la gente que hace investigación biomédica están continuamente trabajando con datos, con estadística, tienen que saber hacer, o sea, casi que lo más importante en ciencias de la salud es hacer una buena estadística con lo que trabajas, ¿no? Nosotros también trabajamos mucho con estadística, trabajamos mucho con cálculo diferencial, porque, bueno, realmente el estudio de la física va muy vinculado con los trabajos de Newton y de Leibniz, con el cálculo diferencial, las derivadas, las integrales, porque claro, Newton se dio cuenta rápidamente de que podía derivar la forma de la ley de la gravedad entre puntos, entre masas puntuales. Pero claro, los objetos no son puntos, y que entonces él se dio cuenta que la gravedad de un objeto era la suma de todas las de cada punto que lo compone, ¿no? Y entonces se dio cuenta rápidamente que tenía que tener una forma de poder describir ese proceso de integrar toda la fuerza, toda la gravedad producida por esos pequeños puntos que componen un objeto grande, ¿no? Y entonces creo que está muy unida. La física fundamental tiene mucho que ver con el desarrollo de las matemáticas del cálculo diferencial. Pero luego también últimamente una rama que se usa en todas partes es todo lo que tiene que ver con las simulaciones numéricas, la física computacional, el poder hacer simulaciones de todo tipo de sistemas, de fluidos, de plasmas. Todo eso es muy importante también en astrofísica, ¿no? Entonces, pues en mi trabajo yo uso mucho sobre todo la parte computacional. Yo me dedico mucho a trabajar con lo que llamamos códigos, que son programas de ordenador, no sé por qué le llaman códigos. Son programas para hacer cálculos complejos. Entonces se trata de, con un ordenador, pues, calcular muchas cosas. Se trata normalmente de hacer un número muy grande de cálculos sencillos, ¿vale? Por ejemplo, en este trabajo de los exocinturones de Clark tenía que intentar simular cómo sería la observación que haríamos. Exocinturones de Clark es el tecnomarcador del que hablábamos antes, los satélites geoestacionarios. Tenía que intentar simular cómo sería la observación de un planeta que estuviera rodeado por satélites pasando delante de su estrella. Entonces había que simular el planeta pasando delante de la estrella, esos satélites sujetos a la gravedad, dando vueltas alrededor, y hacer el cálculo de toda la luz que nos viene de la estrella, de lo que tapa ese conjunto de satélites, y hacer esa simulación y compararla con lo que observamos hoy en día, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son lo que yo creo que más se utiliza, o por lo menos lo que yo más utilizo. Pero también quiero decir que la astrofísica es un área de la ciencia que es tremendamente diversa, que abarca, que tiene cabida todo tipo de perfiles profesionales, ¿no? De gente, antes lo comentábamos fuera de micro, que también hay el estereotipo de que el científico tiene que ser alguien muy inteligente y muy brillante y que sacaba muy buenas notas, y eso realmente no es así. O sea, tengo algunos compañeros que efectivamente son muy brillantes, pero luego hay gente como yo también que también puede dedicarse a esto, ¿no? Pero también hace falta gente que trabaje, pues eso, que sea muy bueno programando, gente que sea muy bueno en matemáticas, en cálculos analíticos. Luego hace falta ingenieros, hace falta gente que sea buena cacharreando, mecánicos, operadores, hace falta gente que sea muy minuciosa, que tenga una capacidad en fin, de ser capaz de estar de hacer análisis muy rigurosos y muy minuciosos. O sea, que hay cabida para todo tipo de perfiles, ¿no? Y en astrofísica se usan todas las matemáticas que te puedes imaginar. ¿Nos puedes contar algún dato curioso que hayas observado durante tus investigaciones? Bueno, pues como curiosidad, así como anécdota, hay cosas que a veces te salen por casualidad, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que las observaciones más importantes que yo he hecho a lo largo de mi carrera las hice durante mi tesis doctoral. Ahora se cumplen 20 años, precisamente el año que viene se cumplen 20 años de la publicación de esas observaciones, que creo que son interesantes porque fueron, esto igual no les va a sonar de nada, pero no importa, fueron las primeras observaciones polarimétricas en el triplete infrarrojo del calcio, ¿vale? Y ustedes dirán, ¿y eso qué más me da? Bueno, pues resulta que eso es un tipo de observaciones que ahora se están usando mucho y se están construyendo grandes telescopios. Aquí se está construyendo el telescopio solar europeo, se está diseñando el telescopio solar europeo. En Hawái se está construyendo el gran telescopio solar de Estados Unidos, allá en Hawái. Y estos telescopios y los nuevos instrumentos espaciales que se están planificando para física solar están prácticamente optimizados para observar
una serie de líneas y de parámetros, y este en concreto que les he dicho es uno de ellos. O sea, es uno de los objetivos ahora de estos grandes proyectos. Pues eso cuando empezamos no lo sabíamos, entonces durante mi tesis una de las cosas que hice fue pensar cuáles podrían ser líneas interesantes, llegamos a la conclusión de que estas lo serían, y resulta que cuando fuimos a hacer las primeras observaciones, fuimos a probar, a ver qué se podía observar, y resulta que de hecho ni siquiera eran observaciones propias, sino que un compañero que no iba a poder observar porque no tenía un dispositivo que necesitaba para sus observaciones, nos dijo: mira, yo no puedo hacer mis observaciones, ¿tú quieres ir y hacer algo con ese tiempo de telescopio para que no se pierda? Y nosotros dijimos: pues sí, mis directores de tesis y yo nos fuimos para el observatorio, hicimos estas observaciones para ver qué pasaba. Y mientras estábamos observando, vimos que en las manchas solares, ¿saben lo que son las manchas solares, no? Son sí. que en el sol aparecen estas manchitas. Pues cuando observabas con estos filtros que nosotros estamos usando, se veían unos destellos que aparecían, a veces se repetían cada 3 minutos en las manchas. Y no tenemos ni idea de lo que eran, no lo íbamos buscando, no teníamos ninguna expectativa previa de lo que íbamos a ver, simplemente íbamos a probar cómo era la observación de estas líneas, y resultó que luego esas observaciones fueron muy importantes para mí, para mi tesis. Las acabamos publicando en Science, que es una de las revistas más importantes en las que se publican avances científicos, y que es un resultado que pasó un poco inadvertido en aquella época, no se le dio mucha importancia, y sin embargo ahora hemos visto que con el tiempo se va citando, cada vez más se cita más ese artículo, ¿no? Lo cual de alguna forma da a entender que estuvo un poco adelantado a su época, o sea que ahora hay mucho interés por hacer esas cosas que nosotros casi que de forma casual sí. Salieron ahí en aquella época hace 20 años, ¿no? Así que, no sé, eso es un poco... No sé, para mí es sorprendente porque realmente cuando ves la historia desde dentro no es algo ni que fuéramos buscando ni que tuviéramos expectativa de que fuera a ser algo interesante, pero salió un poco por casualidad. No suelen ser, en contra de lo que vemos en las películas y en las historias, no se suelen hacer descubrimientos por casualidad casi nunca. Eso es una cosa que es como muy del pasado y de la historia de la ciencia y las historias que se cuentan. Pero esto, bueno, sin llegar a hacer algo de esa importancia, pero sí que tuvo un poco ese efecto o ese punto de casualidad que, no sé, me resultó curioso porque es algo que hoy en día no se ve mucho. Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Héctor Socas. De verdad, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Y quiero felicitarles por lo bien documentados que están. Estoy muy sorprendido por todo lo que saben sobre mi trabajo y las cosas que había hecho. Y nada, y les felicito por el trabajo que están haciendo. Gracias. Gracias. El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, de todas las formas de la materia, la energía, el impulso, las leyes y constantes físicas que la gobiernan. La cosmología es la ciencia que lo estudia y sus pilares son la astronomía y la física. Si sientes interés por esta temática, no te puedes perder las curiosidades que siguen a continuación. 20 curiosidades del universo para conocerlo en profundidad. 1. Se estima que el universo tiene más de 13.820 millones de años. 2. A causa de su continua expansión, se desconoce su tamaño exacto. Sin embargo, basándose en un fenómeno llamado desplazamiento hacia el rojo, los científicos estiman que por lo menos tiene un diámetro de 46.000 millones de años luz. 3. Con los datos que proporcionó el telescopio espacial Hubble, se calculó que en el universo había más de 100.000 millones de galaxias, pero estimaciones más recientes, hechas con una simulación por ordenador, apuntan a más de 500.000 millones. 4. Se estima que hay 70.000 millones de trillones de estrellas en el universo, y aunque la cifra varía de unos astrónomos a otros, todos están de acuerdo en que hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra. 5. La estrella más grande conocida hasta el momento se llama Uy Scuti y es una estrella supergigante roja brillante. Su tamaño es el de 1708 veces el del Sol y si la colocáramos en su lugar, engulliría todo lo que se encuentra antes de la órbita de Saturno. 6. Los planetas del Sistema Solar son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón ya no se considera uno de ellos. 7. Los planetas del Sistema Solar se dividen en interiores y exteriores. Los interiores son más pequeños, tienen una composición rocosa y núcleos de hierro y níquel. Además tienen pocos satélites. Son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.
y los planetas exteriores son más grandes. Juntos suponen el 99% de la masa que orbita alrededor del Sol. Son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 8. Se está estudiando la posibilidad de que exista un noveno planeta al que los astrónomos llaman Pati. 9. Fuera del sistema solar también hay planetas. Se los conoce como exoplanetas y son muy difíciles de detectar. Hasta ahora se han descubierto más de 2000 planetas extrasolares. 10. En nuestro sistema solar hay muchísimos cometas. Están hechos de roca, polvo, agua y gases congelados. Su núcleo no suele ser mayor de 10 kilómetros, pero si se acerca al Sol y los gases congelados que lo forman empiezan a evaporarse. Puede llegar a expandirse y medir más de 80.000 kilómetros. 11. Existe una unidad de longitud que se llama Au-Oua, es la unidad astronómica, y corresponde a la distancia media que hay entre la Tierra y el Sol. 12. La vida de Sol se calcula en 10.000 millones de años y ya han pasado la mitad. Cuando sus reservas se agoten, primero se convertirá en un gigante rojo, y al final acabará sus días convertido en una enana blanca. 13. Para llamar planeta a un objeto celeste, este debe orbitar alrededor del Sol, tener una masa suficiente para que su forma sea casi redonda, y ha de haber despejado de cuerpos celestes el vecindario de su órbita. 14. La Tierra es el planeta más grande de los llamados planetas interiores. 15. Los habitantes de la Tierra hace décadas que iniciamos la conquista del universo y del espacio. Sin embargo, nuestros satélites, cohetes y sondas dejan tras de sí una ingente cantidad de basura. 16. El Sol es nuestra estrella, pero la siguiente más cercana es Próxima a Centauri y está a 4,2 años luz de distancia. 17. La galaxia más grande que se conoce es 30 veces más grande que la Vía Láctea y cuenta con más de 100 billones de estrellas. 18. Las galaxias tienen diferentes tamaños y también diferentes formas. Pueden ser espirales, elípticas, lenticulares e irregulares. 19. Si has visto películas del espacio, seguro que recordarás las dificultades de las naves espaciales para maniobrar dentro de un cinturón de asteroides. Esa información es errónea. Sería bastante fácil conducir entre los asteroides, ya que la distancia entre ellos suele ser de varios kilómetros. 20. Se considera que en el universo hay 4 fuerzas fundamentales: las gravitacionales, electromagnéticas, nucleares débiles y nucleares fuertes. ¿Conocías todas estas curiosidades del universo? Cuéntanoslo en la sección de comentarios y dinos si conoces algún dato más. Recuerda que para descubrir miles de curiosidades más puedes suscribirte a nuestro canal y no dejar nunca de aprender. No podríamos finalizar este programa sin concluir el último reto matemático planteado. Por ello, veamos directamente su solución. Recordemos que en el cuadrado mágico que se proponía, todas las columnas, filas y diagonales principales debían dar 65 como resultado de sus sumas individuales. Así pues, veamos cuáles eran los números faltantes. Contamos con el 18, 20, 19, 23, 6, 4 y 8. Podemos comprobar además que la suma de todos los números que se encuentran en las líneas horizontales de forma individual da 65. Lo mismo ocurre con las columnas verticales y las diagonales principales. Así de sencillo. ¿Supiste solucionar este cuadrado mágico? Después de la solución del pasado reto, continuamos con el previsto para este mes de enero. En una galaxia muy lejana, 2 Stormtroopers se pierden a mitad de una misión, llevando unos 5 bollos de pan y el otro 3. Se encuentran con un tercer Stormtrooper que no lleva nada de comida, pero sí 8 monedas, y acuerdan repartirse los 8 bollos de pan entre los 3 a partes iguales, y las 8 monedas entre los 2 que aportan al pan. ¿Cómo debe hacerse para que sea justo el reparto de las 8 monedas? Y hasta aquí la sección. No olvides publicar tu solución en el apartado de comentarios. La respuesta correcta al reto se dará en el próximo programa. Y hasta aquí el programa de hoy.